Pasan los días y vemos que los pibes se fueron de viaje. Al llegar al planetario comienzan a recorrer el lugar y lo primero que ven es una pistola de exhibición que supuestamente alejaba a los malos espíritus o algo así. Ahí también conocemos a Takumi, que fue el viejo que los llevó hasta la isla, a la cocinera Uno y otro men llamado Don Sawa. Este les dice que son unos aficionados, ya que no aprecian el valor de ese lugar. Seguro estaba ahí solo por turismo, y justo en eso llega otra waifu llamada Kayoko, una fotógrafa astronómica, junto con John, un profesor de Bluebeck al cual Ron le tiene muchísimo respeto. En ese momento el viejo dice que fue hasta el lugar por prevención, ya que cada ciertos años ocurría un fenómeno en el cielo muy lindo que todos veían desde el mirador. Pero hace años, justo cuando eso estaba ocurriendo, murieron varias personas, y entre esos estaba el padre de Takumi, así que esperaba que no pasara lo mismo esta vez. Tras esto, justo antes de ver las constelaciones, todos se reúnen para cenar y Toto aprovecha para preguntarle al viejo sobre el pasado de Ron. Este le dice que él era un detective excepcional, incluso los ayudó a atrapar a un grupo de 7 asesinos, pero cuando entraron al lugar encontraron a Ron con un cuchillo lleno de sangre y los 7 pibes fileteados literalmente, pero él no recordaba nada sobre eso y aún así fue expulsado. Más tarde comienza el espectáculo de las estrellas, pero de la nada la cúpula del observatorio se abrió y se escuchó un disparo, así que todos salieron corriendo a ver qué había pasado, pero la puerta estaba cerrada y no encontraban la llave, así que tuvieron que derribarla, y cuando entraron lo primero que vieron fue a Kayoko asesinada con un disparo en la espalda, y el único que estaba en la habitación era Ron junto al arma con que le dispararon a la waifu, pero él también estaba tirado en el suelo y no recordaba nada de lo que había pasado después de la cena. Al parecer lo querían inculpar. En eso el viejo comenzó a investigar sobre el asesinato y se dio cuenta que el arma con que le dispararon era la que estaba en exhibición. También que el asesino no pudo escapar por la parte de arriba de no ser que tuviera una escalera. Y ya que no había nada, la única manera de entrar y salir era por la puerta principal, y el único que tenía la llave era Ron. Es por esto que el viejo lo manda a arrestar con Toto, pero antes debía buscarle unos zapatos para que no se cortara con los vidrios que estaban por el suelo. En un cambio de escena vemos que Toto ya había esposado a Ron y este le dice que seguramente sí era el culpable y que todo pasó igual que hace 5 años. Pero el prota lo hace entrar en razón y le dice que no es cierto. Ahí él recuerda que era bueno en todo, menos disparando armas, y justo a la waifu la asesinaron con un disparo en la espalda con gran precisión. Así que el culpable estaba entre las personas que estaban reunidas en ese lugar. Debido a esto, el prota se regresa a la escena del crimen para investigar. Y de lo primero que se da cuenta es que las lámparas fueron destruidas con disparos de alta precisión, pero lo extraño es que solo se escuchó un disparo y habían 7 lámparas. Ya con esto estaba más que claro que Ron no era el asesino, pero no tenía ninguna pista que lo ayudara, así que se le ocurre la idea de revisar las cámaras del telescopio, pero justo en ese momento llegó el viejo y casi le reinicia el Windows con una escalera, pues llegó a pensar que era un intruso. Cuando se dio cuenta que era Toto, le dijo que fue a investigar también, pero él se le había adelantado. El viejo seguía en contra de Ron, pues no era la primera vez que pasaba algo así. Además interrogó a todos en el lugar, y todos tenían una coartada en la hora que murió la waifu, y él era el único que no tenía ninguna. Pero en eso Toto le dice que su amigo no era culpable, le dice que las lámparas fueron apagadas con disparos, y Ron es pésimo haciendo eso. Además, el telescopio solo grabó desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada y no podían ver nada. Alguien más entró a esa hora y causó todo ese desmadre. Es ahí donde el viejo sospecha de alguien y descarta a Ron. Al mismo tiempo le da las llaves de las esposas al prota para que lo libere y le cuente lo que estuvieron hablando, y le dice que se ande con cuidado, pues seguramente el asesino era el mismo de hace años. Una vez el prota libera a Ron y le cuenta todo, también descubren que el asesino tuvo que entrar antes para dispararle a las lámparas. Además, Ron estaba descalzo y si fuera entrado con la luz apagada se hubiera cortado. Encima él estaba acostado en un lado de ella y a la
waifu le dispararon por la espalda. Por otro lado, vemos que el viejo sigue investigando la escena del crimen y encuentra un hilo de pesca en el telescopio y se dice a sí mismo que ya sabe quién es el asesino. En eso los chicos siguen hablando y escuchan un disparo nuevamente y ven a alguien caer por la ventana, así que salen corriendo a ver qué había pasado. Era el profesor que lo mandaron a visitar a San Pedro y justo antes de morir dijo que todo era una trampa, pero los chicos no lo lograron escuchar. Al ver esto, Ron dijo que haría justicia por él. Tomó el hilo de pesca que tenía en la mano y se reunió con todos para comenzar a buscar al culpable. Y sospechosamente todos estaban solos y ninguno tenía coartada. Así que van a investigar de nuevo la escena del crimen. Ahí notan que la waifu fue asesinada justo después de abrir la cúpula. Y gracias a eso Ron dice que encontró la clave del misterio. Justo en ese momento llega Ori para preguntarle si tenían una linterna de sobra que le puedan prestar, ya que estaba lloviendo y podía irse la luz. No sé si será una referencia a Venezuela, pero continuemos con el video. En eso el prota le dice que le pregunte a la gorda, pero ella le dice que ya lo hizo y que no tenía. Además estaba algo molesta cuando le preguntó. Es ahí donde Ron le da las gracias y le dice al prota que ya tienen al culpable. Más tarde se reúnen con todos los demás y vemos que el cabeza de hongo y las waifus estaban muy asustadas, ya que pensaban que todos iban a morir esa noche. Pero Ron les dijo que no era así, ya que Toto estaba muy furioso por lo que había pasado y ya sabía quién era el asesino. Además estaba entre ellos. Es por esto que van a la escena del crimen para resolver el caso y le dicen que el asesino era Takumi. Resulta que él fingió entrar a su cuarto esa noche y usó un somnífero con Ron y con la waifu y los dejó durmiendo en el mirador con las luces apagadas. Dejó el arma de exhibición al lado de Ron y cerró la puerta con pegamento. Cuando la waifu despertó y buscó de salir, pensó que estaba cerrada y ella misma fue la que movió el seguro de la puerta y por eso era que estaba cerrada. Luego intentó abrir la compuerta del mirador para que entrara un poco de luz y con el hilo de pescar el men preparó una trampa con otra pistola en el ducto de la ventilación. Así que cuando terminó de abrir la compuerta, el arma se disparó y la terminó asesinando. Cuando entraron, sacó el arma y fue cuando el viejo lo descubrió y por esa razón tuvo que asesinarlo también. Al verse acorralado, el men dice que asesinó a la chica porque ella en realidad era periodista y estaba investigando los demás asesinatos que había cometido antes. Sí, mis estimados amigos, el men estaba loco de remate y por eso Ron buscó hipnotizarlo para que se quitara la vida, pero el prota lo detuvo a tiempo como siempre. Sin embargo, el men, para poder salir de ahí tranquilamente, fingió su muerte mordiendo una pastilla envenenada entre muchas comillas y le dijo que él era un simple peón y alguien más estaba detrás de él. Más tarde los chicos llaman a la policía local para que se lleven los cadáveres y todo regresa a la normalidad, entre comillas. Ahí vemos que Ori coquetea con el prota por resolver el misterio, pero como el men es más lento que yo captando una indirecta, no hace absolutamente nada. En un cambio de escena vemos que un policía se llevó en un barco a los cadáveres. Ahí el asesino dejó de fingir y le dijo que era un honor trabajar para la legendaria familia M, la más famosa de la historia criminal, ya que todas sus muertes siempre quedaron sin resolver. Pero bueno, en eso el poli le pregunta por Ron y este le dice que era una persona increíble, pero cambió su personalidad cuando se enteró que él era el asesino y buscó la manera de filetearlo. Justo en ese momento el policía no lo dejó decir más nada y le disparó en la cabeza. En eso el policía quitó la máscara y vemos que era una hermosa waifu, la cual llama a su hermano por celular para avisarle lo que le informaron de Ron y mencionan que era un némesis de sus antepasados o algo así. En pocas palabras, eran malos y lo peor de todo es que al parecer eran familia. Por otra parte, Ron le dice a Toto que debajo del cadáver de la periodista estaba el mismo símbolo de su cuello, el cual también lo colocaron hace 5 años en la tragedia en la que se vio involucrado. Así que la persona que buscó de inculparlo era la misma persona de ese entonces. Así que le pide ayuda a Toto para encontrarlos y obvio que su compa le dice que sí, como tiene que ser. En un cambio de escena vemos que Ron decidió salir de su casa para buscar trabajo
trabajo. Mientras tanto, el prota cuando regresó a la oficina recibió varios premios de parte de su jefa, ya que últimamente había resuelto varios casos importantes y se hizo un poquito famoso. Lo que la gente no sabía era que Ron lo estaba ayudando, pero bueno, lo cierto es que uno de los regalos lo estaba esperando en una sala y resultó ser una periodista llamada Monkey, que estaba literalmente loquita por él, pues ella cuando era más pequeña fue secuestrada y un detective la salvó. Desde entonces comenzó a ver los detectives como unos héroes y como él había resuelto varios casos importantes, quería tocarle la flauta. No sé si me entienden. Bueno, lo cierto es que pasaría el día con él para entrevistarlo y ver cómo era un día en su trabajo. Así que van al café donde justo Ron había conseguido trabajo. Y ahí Ron comienza a bromear con él porque estaba saliendo con una periodista y todo el asunto. Entonces menciona que ser amigo de ella era buena idea, ya que siempre podría servir de ayuda para algún caso. Hablando de casos, vemos que llegan 3 chicas a tomar café. Ron los prepara y les hace una decoración bien linda. Se les entrega una de ellas y mientras los chicos estaban hablando, vemos que otra de las waifus que estaba con ellas muere envenenada con uno de los cafés. Ahí Ron y Toto comienzan a hacer su trabajo. Los únicos sospechosos de esa muerte era Ron, que fue el que preparó el café, y las otras 2 chicas. Pero como el prota sabía que su amigo no era, porque sencillamente él le entregó los 3 cafés a la otra chica y no podía saber cuál iba a agarrar cada una, era completamente imposible. Así que comenzó a interrogar a las demás, y la que llevó los cafés le dijo que ella los dejó en la mesa y en eso recibió una llamada y ellas comenzaron a tomarle fotos mientras la esperaban. Y cuando regresó, Julie tomó justo el café que estaba envenenado y terminó muriendo. En eso Ron le dice que revise las redes sociales de la waifu y las fotos que había tomado la periodista desde que entraron al local para buscar alguna pista. Y bingo, hizo el gesto bien fachero que hace cada vez que resuelve un caso, así que llama a Toto aparte y le explica todo. Al regresar el prota le dice a Hayami que ella era la asesina, pues lo que vieron en las redes sociales es que ella era la que más resaltaba entre todas sus amigas y siempre buscaba la perfección en todas las cosas. Cuando Ron le dio los cafés, movió los otros 2 y dejó solo uno perfecto para que ella tomara ese café en específico. Y bueno, la waifu sin reprochar dijo que sí era la culpable, pero todo era porque ella le quitó el novio, quería brillar más que un arbolito y ese tipo de cosas. Así que Ron buscó de asesinarla como el resto de los asesinos, pero el prota la salvó y quedó como un héroe delante de la periodista. En un cambio de escena vemos que Ron le pregunta a Toto si ya es momento de ayudar a Speak con lo de su familia, ya que él los había ayudado a resolver varios casos justo como había prometido. Entonces Toto llama a Speak para decirle que lo iban a ayudar, aunque bueno, eso no fue necesario, porque él los estaba vigilando a cada momento y también estaba espiando todas sus llamadas. Más tarde se reúnen los 3 en una oficina que Ron había preparado y le dice a Speak que lo ayudarían, pero antes debía conseguirle el archivo de Blueek, donde dice lo que pasó la noche sangrienta, o sea, la vez que lo inculparon. El men se lo da y Toto le pregunta que sí con eso, ya que él podría demostrar su inocencia. Pero él le dice que no del todo, ya que tenía que corroborar otra cosa, pues no decía nada sobre lo que pasó realmente cuando perdió la memoria, y eso estaba en otros archivos de Blueek, así que debía conseguirlos. En eso Toto le dice que debían ayudarlo, después de todo él era su amigo y los había ayudado bastante, así que no era bueno estar chantajeándolo. Al escuchar eso, Speak se conmovió y aceptó el trato, justo como Ron lo había planeado, pues en realidad todo era parte de su plan. Tras esto, los chicos van a un pueblo lejano que fue donde había desaparecido su hermano hace 11 años. En dicho lugar algunos tipejos no eran muy amigables que digamos, y también existía la creencia de un dios serpiente apodado como Yadagami, ya que protegía el lugar o algo así. Ahí conocemos al alcalde del lugar llamado Mayor y a su hija Mi, pues ellos fueron los que recibieron a los muchachos para que pasaran la noche. Además Speaks ya conocía a la waifu, pero bueno, cosas X. Mientras están cenando les enseña una fotografía a los chicos de cuando su hermano desapareció y les cuenta lo que pasó ese día. Esa noche el prota voltea hacia la cabaña del frente, que era donde se iba a quedar un oficial del gobierno, y lo primero que ve es una estatua con una serpiente ahorcando a un hombre. Así que salen corriendo a ver si el oficial está bien, pero no logran encontrarlo. Solo ven lodo en el suelo y no encuentran marcas de pisadas por ninguna parte.
Al día siguiente encuentra el cuerpo del oficial muerto en el río, lejos del pueblo. Cuando examinan el cuerpo se dan cuenta que tenía unas marcas de escamas de serpiente en el cuello, pero en realidad esa marca fue porque lo estrangularon con una